amigos de la vuelta de casa, acá estamos. Este es el Aeroclub. Se me cayeron los lentes. Yo soy aeromodelista. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Hoy salimos cerquita, al norte de la ciudad de La Falda, vamos a ir hasta la cumbre, vamos a conocer algunos lugares icónicos. Primera localidad que tenemos pegadita, que es una ciudad muy pequeña, igual que la ciudad de La Falda, un poquito más grande La Falda, Huerta Grande. Pasamos por Huerta Grande y 13 kilómetros vamos a encontrar a la ciudad de la cumbre. Incluso apenas lleguemos ya tenemos sorpresas. ¿Por dónde vamos a ingresar? Síganos, por supuesto. Vamos, subamos a la bicha, vamos al norte a dar otra vuelta más. El mío se completó. ¿Cuántos años llevamos viviendo aquí? Volando en las nubes del Edén, rompiendo un muro de lamentos. Escapé del encierro, llegué feliz. Aquí no hay quien te empuja y ría, te obligue a no ser tú. Y la ruta a veces nos da sorpresas. Aquí cruzamos justamente en esta salida a este grupo de moteros que andan en estas enormes motos, estas Goldwing. Vamos en un ratito a ver si podemos entrevistarlos, los podemos ver. ¿Paran en algún lado? Bueno, voy a hablar con el que va adelante. A ver si le hago una entrevista. Recorre el profundo centro. Buen día, caballero. ¿Vas a parar en algún lado? Voy porque yo tenía una casa acá, pero vamos a mirar. Bueno, yo te voy a entrevistar en un programa. Ah, bueno, dale. Nace el sol y corre el viento donde afloran sentimientos. Mi lugar está aquí, donde el río brama y el verde clama. La vida nace aquí. Se me cayeron los lentes. Donde nace el sol y corre el viento, donde afloran sentimientos. Mi lugar está aquí, donde el río brama y el verde clama. La vida nace aquí, nace aquí. A veces nos pasa que no sabemos los guantes. ¿Qué hicimos con los guantes? No lo sé. Supongo que los tengo acá. Los guantes, nos olvidamos de ponerlos. Muy importante las protecciones. Bueno, estamos aquí en la cumbre, Ruta Nacional 38. Ahí dejamos la bicha. Vamos a darle una vuelta por lo que sería el aeródromo. ¿Cómo hacemos para saber? Estamos a la altura, estamos en la cumbre, pasamos la entrada nueva que le llamamos si venimos del sur, o la última, la segunda si venimos del norte por Ruta Nacional 38. Y aquí entramos. Vamos al aeródromo, darle una vuelta a ver cómo está, porque aquí está espectacular y un poco de viento, pero vamos a tratar de mostrar algunas imágenes desde allí. La cumbre tiene también aeródromo aquí en Punilla, esto es Córdoba, República Argentina. Buscando al sol, solita se hace camino, buscando al sol, buscando al sol. Ella no hace injusticia ni curando dolor, pero mueven los corazones a cambiar. Que
en moto, muchas. Es el lugar de encuentro, por lo visto. Bueno, amigos de la vuelta de casa, acá estamos. Este es el Aeroclub de la Cumbre. Vamos a ver que no se escuche mucho ruido porque empezaron un montón de motociclistas, llegaron acá, que es como un lugar de encuentro. Vamos a ver si hablamos con alguno de ellos, a ver qué nos cuentan, che. Hay algún tipo de encuentro acá. Bueno, Héctor Fillmore, secretario de la Comisión Directiva del Aeroclub La Cumbre. Hoy vinimos a dar una vuelta. La función de los aeroclubs, como este en particular, es muy especial y muy distinta a lo mejor a los aeroclubs muy grandes, ¿no? Tiene mucha actividad por lo que vemos. Sí, primera gran diferencia. Esto es un aeródromo controlado, no un aeropuerto. Muy bien. Tiene 80 años de antigüedad. 80. Esto se generó originalmente por un grupo de vecinos que les apasionó el vuelo a vela, el vuelo en planeador. El club tiene 130 hectáreas que hay que mantener, una pista que tiene 1500 metros de largo y está actualizada y avalada por la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. Y tenemos actividades de vuelo, ahora están haciendo paracaidismo, escuela de pilotos, planeadores y todo lo que sea actividad aeronáutica deportiva. Con nuestras complicaciones de incendios forestales vemos que tiene también una actuación muy importante en los aeroclubes para ese tipo de emergencias. Bueno, este aeroclub en particular, el año pasado hizo un convenio con la provincia y con el Plan Nacional de Manejo de Fuego y se readaptaron las instalaciones. Teníamos 2 cisternas de 150.000 litros, se agregó una tercera, una bomba nueva para mantener, digamos, la provisión de los aviones hidrantes de forma constante. Y sí, de hecho, por el lugar geográfico donde estamos y la capacidad que tenemos para recargar de una pista que es totalmente operable, se hizo ese convenio y se readaptaron las instalaciones para brindar un mejor servicio. Bueno, la verdad que es muy destacado esto. Nosotros en esos tiempos, los vecinos que vemos con la impotencia, los incendios, que a veces el único medio apto para llegar de los aviones, bueno, nos da una tranquilidad saber que tan cerca se puede operar. Además que tenemos pilotos en nuestra zona y entonces nos da mucho orgullo que esto siga funcionando. Son aviones a escala, que es una práctica como un hobby que se hace a nivel, hay un tipo de encuentro, hay una legislación que también lo regule. Bueno, te cuento, yo soy aeromodelista. Ah, muy bien. En el campo de vuelo de aeromodelismo está más o menos 1 kilómetro de acá, dentro del predio del aeroclub. Sí. Tiene 2 pistas de 150 metros de césped, un quincho, y sí es una actividad regulada. De hecho, nosotros, el grupo de aeromodelistas está afiliado a la FAI, que es la Federación Internacional, y a la FAA, que es la Federación Argentina de Aeromodelismo. Eso nos cubre seguros y nos exige una serie de medidas de seguridad para lo que es vuelo con aeromodelismo. Tenemos un grupo, de hecho, casi la mitad de los socios del club son aeromodelistas. Cada tanto nos reunimos con colegas de la zona o con colegas de Córdoba para hacer esos encuentros de amigos. Así como ustedes viajan en moto, nosotros reunimos aeromodelistas y disfrutamos del hobby. Yo te cuento de muy chico, no que tenga tantos años tampoco, pero existía, me acuerdo un modelo porque lo vi, era un modelo de esos aviones que se tenía con una soga. Son categorías diferentes, o sea, lo que vos usaste seguramente fue un Oregon, un planeador muy básico que se hacía en las escuelas técnicas, inclusive, que se remolcaban con una goma. Ahora tenés planeadores que tienen motor eléctrico, como coveleros, tenés muchísimos aviones, infinidad, con motores a explosión y radiocontrolados. Y ahora se está popularizando el uso del dron de carrera, se está usando eso, digamos, como incorporación al aeromodelismo. Nosotros lo que le proponemos a los turistas que vienen y nos ven a través de todo el mundo es estas opciones. Poder venir a un lugar como el nuestro y encontrar, con mucho orgullo lo decimos, en nuestra zona, un montón de potencias como es el Aeroclub, como es el trabajo que realizan, destacado, y también para la apoyatura de lo civil, como hablamos de los incendios. Así que mis felicitaciones como vecino de la zona. Gracias. Muchísimas gracias. Por nada, gracias a vos. Uno de los del hangar 1, hangar 2. Allá al fondo es un hangar más pequeño que es para aeromodelismo, es una pista que funciona de acuerdo al viento en forma transversal a la pista principal. Me han contado que se ha homologado el aumento de lo que sería la capacidad de agua para el caso de incendios. Ahí tenemos el avión en la pista, entiendo que es el que estuvo recién llevando gente para hacer sus saltos en paracaídas. ¿Se abrió? Realmente hermoso, y si quieren tomarse algo, acá tienen un lugar precioso para tomar o para comer. ¿Se abrió? Y alimentó la ilusión, parecía amor
el fulgor en tus labios. El corazón me convenció que fue amor entre los dos. Solo para vos fue pasajero. Y como les adelantara, nos encontramos con los amigos de estas Goldwyn, 4 amigos que vienen de Buenos Aires, entre ellos Manolo de Luján, está también la pareja, entre Francisco y Gisela, y un compañero más que no recuerdo el nombre, pero han compartido este viaje y Manolo los trajo porque cuenta una historia especial. Seguimos con los muchachos. Donde corona el sol, donde mis estrellas nacen, donde... Bueno. Jardino, cerca de la capillita. Hemos seguido a los amigos de las dos ruedas. Goldwyn, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Manolo nos contó que en el año 2001 vendió el Paraíso Motero. Son unas cabañas que él preparó aquí en Villa Jardino, esto que aparece aquí en imágenes, donde trajo a sus compañeros a ver, donde él pensó en un lugar para el descanso de los amigos de las dos ruedas. Ya lo vendió y como conoce a la gente, siempre pasa con ese dejo de nostalgia de los momentos vividos. Y como siempre, como reflexión, qué enormes motos, qué confort que se siente en ruta, indudablemente, nunca subí a una, pero me cuentan ellos, y además con música. Grandioso no el ganar, sino juntos caminar. Si llega la noche... Calefacción, bueno, es otro tipo de disfrutar las dos ruedas. Así que dejamos las imágenes, agradecemos por haber compartido con nosotros también algo más en esta vuelta de casa. Y mirar la cruz del sur, pedir por favor de una mañana más. Cuando sale el sol, el duende sale a pintar verde, rojo, azul, un toque de marrón. Nada falta aquí, ni coro ni canción. Bueno, a la vuelta de casa los muchachos se van, la dejamos a Graciela. Graciela, nos vemos. Adiós, adiós. Siempre discutía que no son sistema y nunca van a transar. La presión del rico sobre los pobres sus espaldas no cargarán. Hacen de su vida siempre lo que quieren, sacan sin preguntar. El tinto, el blanco, la birra, el vodka me vienen igual. Encontramos con los amigos de la Goldwyn. En una venía Manolo. Manolo traía a sus amigos, estaba Francisco, estaba... yo no tengo todos los nombres aquí, no los recuerdo, pero me pasó algo con el audio. Así que bueno, simplemente quería agradecerles. Manolo nos ha mostrado esta propiedad que construyó hace muchos años con el, digamos, esta frase que tiene Harley Davidson, que es se refiere al descanso del motociclista, y nos contó que hasta el año 2001 la había construido para hacer encuentros de moto, ese lugar. Bueno, después lo tuvo que vender y ahora
si bien viven en Buenos Aires, vienen de vez en cuando ahí. Hago este audio para no olvidarme porque vieron lo que es la tecnología y la vista también. Hay una opción en las cámaras y en los teléfonos que es grabar en cámara lenta. Bueno, me pasó en la entrevista que grabé en cámara lenta, así que le pido disculpas. Le puedo mostrar las imágenes, pero no lo que hablamos con los muchachos. Así que bueno, un saludo, están en Buenos Aires ellos, espero que nos sigan a través de los programas. Bueno, la próxima vez que nos reencontremos, les debo, muchachos, la entrevista de todos. La verdad que estuvo muy buena, pero me quedó registrado en cámara lenta. Seguimos nosotros viajando, aquí hay otros viajeros que pasan. Tu vida, una pieza de reloj. Pena y desamparo. Era el Hotel Casino de la Cumbre. Vamos a recorrer el borde por la zona del golf ahora. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar ocupa el frío.